Los hijos gemelos del planeta Serth arrojaron un resplandor dorado sobre la extensa metrópolis de Varian Prime, una ciudad de torres imponentes y mercados bulliciosos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire estaba lleno del zumbido de voces alienígenas y lenguas que se mezclaban en un murmullo constante e ininteligible entre la multitud. La dama Kira del Imperio Arcanis se movía con gracia y superioridad. Era una figura alta, su piel verde esmeralda brillaba a la luz del sol. Su raza, los Arcanites, eran famosos en toda la galaxia por su inteligencia, fuerza y tecnología avanzada. Mientras caminaba por el mercado, sus agudos ojos violetas escaneaban a la multitud con indiferencia. Kara siempre había tenido un desdén particular por los humanos. Eran criaturas débiles y frágiles, que apenas sobrevivían con su tecnología obsoleta y su corta vida útil. En el gran esquema de la galaxia, los humanos eran insignificantes, así que cuando vio a uno en el mercado, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Estaba de pie cerca de un puesto examinando una pieza de tecnología alienígena, con una calma que la irritó. «¿Qué hace un humano aquí?», murmuró Kara. En voz baja caminó sobre su imponente figura proyectando una sombra sobre él. Hombre era más bajo que ella, con cabello oscuro y ojos azules penetrantes que no mostraban signos de miedo a diferencia de los humanos desaliñados que había conocido antes. Este se mantenía alto y confiado, vestido con un simple uniforme oscuro. «¿Tú ahí, humano?», Kara gritó con su voz. «Fría y autoritaria, este lugar no es para tu especie. ¿No deberías estar de regreso en tu planeta primitivo?». Trasteando con tus juguetes obsoletos, el hombre se giró lentamente, enfrentándose a su mirada con una calma constante. «Estoy exactamente donde necesito estar», dijo. Su voz firme pero respetuosa. Kira levantó una ceja sorprendida por la falta de miedo o sumisión. «¿Sabes quién soy?», preguntó su voz goteando. Con arrogancia. Podría eliminarte con una sola palabra el humano. Simplemente sonrió con una expresión débil que envió una oleada de irritación a través de ella. «Sé exactamente quién eres, señora Kira», respondió con su voz firme, «pero tu título no cambia el hecho de que estoy aquí en asunto. Importante por un momento». Kira se quedó sin palabras. Ningún humano le había hablado. De esta manera, su mano se movió hacia el comunicador en su muñeca lista para llamar a los guardias, pero algo la detuvo. Había algo diferente en este humano, algo inquietante. Antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo llenó el aire. Un enorme barco de carga descendió del cielo. Sus motores rugieron mientras se preparaba para aterrizar en los muelles cercanos. El viento azotó el mercado, enviando los escombros arremolinándose en el aire. Kira sorprendió a la guardia. Tropezó en un instante él. Humano se movió, su mano. Salió disparada, estabilizándola antes de que pudiera caer. Su agarre era firme pero no duro, y tan pronto como recuperó el equilibrio, la soltó sin decir palabra. Kira lo miró fijamente, su mente acelerada. Este no era un humano común. Había algo en él que no podía ubicar. Abrió la boca para hablar. Pero antes de que pudiera hacerlo, el humano asintió respetuosamente y desapareció entre la multitud por primera vez en su vida. Kira se encontró insegura de qué hacer. Un humano, un simple humano, no solo se había enfrentado a ella, pero también la había salvado de la vergüenza cuando lo vio desaparecer en el bullicioso mercado. Se dio cuenta con una sensación de hundimiento de que este no sería su último encuentro. Karara regresó a los grandes salones del Palacio de Arinis esa noche. Su mente todavía reproducía el encuentro con el humano. Caminó de un lado a otro en sus lujosos aposentos. Las paredes estaban adornadas con artefactos raros y obras de arte invaluables de toda la galaxia. Sin embargo, a pesar de la opulencia que la rodeaba, Kara no podía quitarse de la cabeza la imagen de los tranquilos ojos azules del humano y su actitud confiada. ¿Qué lo hacía tan diferente? Se suponía que los humanos eran tímidos y se acobardaban fácilmente en presencia de especies superiores, pero este se había mantenido firme. Sus palabras habían sido audaces, pero no irrespetuosas. Y luego estaba la forma en que la había estudiado. Su tacto firme, pero gentil, sin ningún signo de vacilación o miedo. Ejecutar una búsqueda. Kara ordenó a su IA personal su forma holográfica parpadeando a la vida frente a ella.
Quiero toda la información disponible sobre la actividad humana en Barham Prime. La IA respondió al instante, su voz suave pero eficiente. Ha habido un aumento en la presencia humana en la ciudad, recientemente la mayoría relacionada con negociaciones comerciales intercambios tecnológicos. Algo inusual. Kira preguntó, entrecerrando los ojos. Hay un individuo notable. La IA continuó, un humano con el nombre de Marcus Salve. Él llegó hace 2 días y ha estado involucrado en varios acuerdos comerciales de alto nivel. Sus movimientos han sido discretos, pero dignos de mención. Marcus Salve. Kara repitió, su mente acelerada. Tenía que ser él, el humano del mercado, pero ¿por qué estaba aquí haciendo negocios a un nivel tan alto? Los humanos rara vez se aventuraban a los mundos centrales, y cuando lo hacían, generalmente estaban en compañía de embajadores o diplomáticos, no manejando negocios por su cuenta. Sin otra palabra, Kara se dio la vuelta y dejó sus aposentos, su capa ondeando detrás de ella mientras se abría paso por el palacio. Necesitaba saber más sobre esto, Marcus Hale, y ella no iba a esperar a que las respuestas llegaran a ella. Kira se encontró en el sector industrial de Barham Prime, muy lejos de los pulidos salones del palacio. Aquí el aire estaba denso con el olor a combustible y metal, y las calles estaban llenas de trabajadores de todos los rincones de la galaxia. Se movió por los estrechos callejones con su capa ajustada alrededor de ella para evitar llamar la atención. Su IA había rastreado la última ubicación conocida de Hale a un pequeño edificio poco llamativo cerca de los muelles Kyra. Se deslizó dentro de sus ojos, escaneando la habitación. Era un centro comercial, pero mucho más silencioso de lo que esperaba. Había algunos grupos dispersos de traidores, pero nada fuera de lo común. Luego, en la esquina de la habitación, lo vio. Marcus Hale estaba de pie junto a una gran terminal en una conversación profunda con un grupo de alienígenas que Kara no reconoció. Se acercó, permaneciendo en las sombras mientras escuchaba su conversación. El envío llegará en 2 días, Hale estaba diciendo en voz baja, pero al mando todo tiene que ir bien sin errores. Uno de los extraterrestres, una gran criatura asustada, gruñó. De acuerdo, recibirás tu pago, pero no tomamos con agrado los fracasos. Hale asintió, su expresión ilegible. No habrá ningún fracaso, solo asegúrate de que tu parte del trato se mantenga. La mente de Kara corría mientras procesaba la información. Esto no era solo un trato comercial ordinario. Hale estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que requería secreto y precisión. ¿Qué estaba tramando este humano? ¿Y por qué estaba tan confiado antes de que ella pudiera reunir más información? Hale miró alrededor de la habitación, sus ojos escaneando a la multitud. Kira rápidamente retrocedió hacia las sombras, conteniendo la respiración por un momento. Pensó que la había visto, pero su mirada se desvió. Mientras ella y él regresaban a su conversación, Kara exhaló lentamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras Hale continuó su conversación sin darse cuenta de su presencia. Lo miró de cerca, su mente corriendo con posibilidades. ¿Qué estaba haciendo un humano, un terrestre, en el centro de una operación comercial clandestina en uno de los planetas más seguros de la galaxia? Y más importante aún, ¿qué era la carga? Hale terminó su intercambio estrechando la mano con el alienígena asustado y los demás antes de darse vuelta para irse. Mientras se movía hacia la salida, los instintos de Kira se activaron. Necesitaba seguirlo, pero no demasiado de cerca. Su aguda conciencia ya había demostrado ser un peligro. Se deslizó unos momentos después de él, manteniéndose en las sombras. Su capucha se bajó sobre su rostro. El distrito industrial de Barham Prime era un laberinto de corredores de metal, almacenes imponentes y máquinas zumbantes. El rugido de las naves de transporte llenó el aire. Sus motores quemaban combustible mientras cargaban la carga y se preparaban para el lanzamiento, mientras el granizo se abría paso a través de las calles abarrotadas. Kara se mantuvo en su rastro, todos sus sentidos alerta. No podía permitirse perderlo después de lo que parecieron horas de navegar. Por las calles laberínticas, el granizo entró en un estrecho callejón lateral. Kira dudó por un momento. Algo en el callejón se sentía extraño, demasiado tranquilo, demasiado aislado. Sabía que si iba a descubrir lo que estaba tramando el granizo,
No tenía más opción que seguirlo con una respiración profunda. Entró en el callejón moviéndose lo más silenciosamente posible. De repente, Hill detuvo su vía una alcantarilla atrás, pero Kira podía decir que él la estaba escuchando y se quedó congelada. Presionándose contra la fría pared de metal del callejón por un momento no pasó nada. Entonces, sin previo aviso, Hale se giró. «Sé que estás ahí», dijo su voz cortando la quietud. «¿Puedes salir ahora?» El corazón de Kara dio un vuelco. Ella había sido cuidadosa, silenciosa e invisible entre la multitud. ¿Cómo la había detectado al darse cuenta de que no tenía otra opción? Kara salió de las sombras bajando su capucha para revelar su rostro. Los ojos de Hale se fijaron en los de ella y por un momento hubo un destello de reconocimiento en su mirada, pero no era la mirada de sorpresa que esperaba, era casi como si la hubiera estado esperando. «Me has estado siguiendo, Hale», dijo su voz firme y tranquila. «Kira, no lo negué, quiero saber qué estás tramando», dijo su voz firme. «Este trato que estás haciendo es más que solo carga. ¿Qué está pasando realmente aquí? ¿Hale?» La estudió por un momento su expresión ilegible, luego para Kara. Sorpresa sonrió. «Tienes razón. Es más que solo carga», tomó una. Un paso más cerca, su mirada nunca dejó la de ella, pero la pregunta es, ¿por qué te importa cuál es? ¿Tu interés en todo esto? Kara vaciló, no podía revelar demasiado todavía. «No tengo mis razones», dijo, vagamente. «Pero digamos que no confío en los humanos que se entrometen en los asuntos de Varian». La sonrisa de Hale se desvaneció levemente, reemplazada por una expresión más seria. «No eres como los demás», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «No estás aquí porque me ves como una amenaza para tu imperio. ¿Eres tú?» Kira sintió una oleada de frustración. Hale la estaba leyendo demasiado. Bueno, y ella no estaba acostumbrada a estar a la defensiva. «No has respondido mi pregunta», dijo su voz aguda. «¿Cuál es?» El envío. Hale la miró por un largo momento como si sopesara sus opciones. Finalmente suspiró. «Si te lo digo te pondrá en peligro». Los ojos de Kira se entrecerraron. «Puedo manejar el peligro». Hale se rió suavemente. «Estoy seguro de que puedes, pero esto es diferente. El envío no es solo carga. Es una llave para algo mucho más grande que Varian Prime, más grande que el Imperio Xi'an». La mente de Kara se apresuró a encontrar la clave, para lo que abrió la boca para preguntar, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de pasos resonó a través del callejón. La expresión de Hale se endureció instantáneamente y la agarró del brazo tirándola. Hacia las sombras en silencio, susurró un grupo de figuras emergió de la entrada del callejón. Sus siluetas apenas visibles en la tenue luz estaban fuertemente armados, sus movimientos calculados y precisos. El corazón de Kira se aceleró cuando se dio cuenta de que estos no eran traidores ordinarios, eran mercenarios. «¿Me están buscando?» «Hale», murmuró su agarre en su brazo apretándose. «Si ven, si conmigo tú también serás un objetivo». La mente de Kara se aceleró. No había planeado llegar tan profundo, pero ahora no había vuelta atrás. El trato de Hale era más peligroso de lo que había anticipado y la gente que lo perseguía era claramente despiadada. «¿Qué hacemos?», susurró su voz apenas audible. Hale la miró, su expresión ilegible. «Corremos antes de que Kara pudiera». Kara protesta y Hale se lanzan por el callejón, arrastrándola con él. El sonido de los pasos de los mercenarios se hace más fuerte mientras la persiguen. Sus armas rechinan mientras avanzan. El pulso de Kara se acelera mientras ella y Hale corren por el laberinto de calles industriales. No está acostumbrada a huir del peligro. Normalmente lo enfrenta de frente, pero esto es diferente. Hale es diferente. Cuando doblan la esquina, Hale la empuja hacia un estrecho pasaje entre dos almacenes. El espacio es apenas lo suficientemente estrecho para que puedan pasar, pero proporciona suficiente cobertura para evitar ser detectados. Se presionan contra la pared, escuchando mientras los mercenarios pasan corriendo. Sus fuertes pasos se desvanecen en la distancia por un momento. Ni Kara ni Hale hablaron. Ambos recuperan el aliento. Entonces Hale se vuelve hacia ella. Sus ojos se llenan de una intensidad que ella no había visto antes. «¿Ahora lo ves?», preguntó en voz baja. «Esto no se trata solo de mí, se trata de algo mucho más grande, y si quieres saber la verdad,
Tendrás que confiar en mí. El corazón de Kara latía con fuerza en su pecho cuando encontró su mirada. Ya no había vuelta atrás. En lo que sea que estuviera involucrada Hale, ella también estaba involucrada y tenía la sensación de que esto era solo el comienzo. El estrecho espacio entre los almacenes se sentía como una tumba. Oscura y sofocante, Kira y Hale estaban presionados contra las frías paredes de metal. Apenas capaces de respirar sin el riesgo de ser descubiertas, la mente de Kira corría tratando de darle sentido a la situación. ¿Qué estás buscando realmente?, susurró, su voz apenas audible pero aguda con sospecha. Hale miró hacia el callejón escuchando los débiles sonidos del mercenario buscándolos, luego se volvió hacia ella. Su voz era tan baja como te dije, es una llave, una pieza de tecnología antigua. Poderosa y peligrosa si cae en las manos de Worm, toda la galaxia podría estar en riesgo. Cara ceño fruncido, esperas que... Creo eso suena como algo que inventaste para salvar tu pellejo, mandíbula de Hale. Apretada frustración destellando en sus ojos, no me importa lo que creas, pero es... La verdad, ese envío no es solo un trato comercial, es un arma o al... Menos podría serlo, es parte de algo llamado el catalizador. Kira se puso rígida ante el nombre que había escuchado, susurros del catalizador, antes de un dispositivo rumoreado de una era olvidada que se decía que tenía el poder de manipular la realidad misma. La mayoría lo descartaba, como un mito, pero siempre hubo quienes creyeron que era real. ¿Me estás diciendo que eres un contrabandista humano o enredado con el catalizador?, preguntó incrédula. Entrelazando sus palabras, Hale le dio una sonrisa amarga. Soy más que solo un contrabandista. Estoy tratando de evitar que se use, y ahora mismo esos mercenarios trabajan para alguien que no dudará en activarlo, Karara. Lo miró fijamente sus instintos. Waring con su entrenamiento era demasiado conveniente, demasiado perfectamente diseñado para atraerla a su red, pero había algo en sus ojos, algo que la hizo dudar. Hale no estaba mintiendo, al menos no del todo. ¿Quién lo busca?, preguntó manteniendo la voz firme. La expresión de Hale se oscureció. Un hombre llamado Bantlos es poderoso, peligroso, y tiene vínculos con el mercado negro que son más profundos de lo que crees. Pagará cualquier precio para tener el catalizador en sus manos y cuando lo haga, no le importará la destrucción que cause. ¡Quiere controlar! La mente de Kira se apresuró. Si esto era cierto, entonces las apuestas eran mucho más altas de lo que había anticipado. El catalizador no era solo una reliquia, era una amenaza que podía desestabilizar el equilibrio de poder en la galaxia. Pero la confianza era algo peligroso en su línea de trabajo, especialmente con alguien como Hale. Él podría estar manipulándola, tejiendo la verdad suficiente en sus mentiras para hacerla bajar la guardia, pero ella no podía negar el peligro en el que ambos estaban, o el hecho de que esos mercenarios habían venido por él y ahora por él. Kira sopesó sus opciones. Sus instintos se agudizaron. Había sido entrenada para analizar cada ángulo posible, cada riesgo. Hale era peligroso, pero también era útil. No podía permitirse perderlo. «Todavía está bien», dijo finalmente. «Te ayudaré por ahora. Pero si me estás mintiendo, me aseguraré de que Ventus no sea tu mayor problema». Hale sonrió con una mezcla de alivio y algo más parpadeando en sus ojos. No esperaría nada menos. Se movieron rápidamente y en silencio a través del estrecho pasaje, emergiendo en un patio oculto detrás de uno de los almacenes. Las calles más allá estaban más tranquilas ahora, con la mayoría de los trabajadores desaparecidos y los mercenarios habiéndose dispersado en su búsqueda. Hale lideró el camino, manteniéndolos en las sombras mientras se dirigían hacia los muelles. Cira la siguió, sus sentidos en alerta máxima. «¿A dónde vamos?», preguntó. «Hay un barco esperándonos». Hale respondió. «Es pequeño, rápido y fuera de la red. Estaremos fuera de Varian Prime antes de que alguien sepa que nos hemos ido». Los ojos de Kira se entrecerraron. «Tenías esto. Todo planeado, ¿no?». No respondiste, pero el atisbo de una sonrisa tiró de la comisa de su boca mientras se acercaban a los muelles. Kara sintió la tensión en el aire. Algo estaba mal. Podía sentirlo. Un cambio sutil en la atmósfera, como la calma antes de una tormenta. Su mano se movió instintivamente hacia la empuñadura de su espada oculta. Doblaron una esquina y fue entonces cuando los vio. El grupo de mercenarios estaba parado bloqueando la entrada a los muelles. Sus armas estaban dibujadas en el centro del grupo.
Había una figura alta e imponente con una mirada fría. Maquinaria. Una idea se encendió en su mente arriesgada, pero su mejor oportunidad de esta manera, ella, dijo agarrando el brazo de Hill y tirando de él hacia el callejón sin salida. ¿Qué estás haciendo? Hill protegió, pero Kara no respondió, lo condujo al patio, e inmediatamente se puso a trabajar empujando una gran pieza oxidada de maquinaria para bloquear parte de la entrada. Hale la miró. Como si estuviera loca, nos has atrapado. Carlo ignoró sus ojos escaneando él. Área había un viejo mecanismo de grúa posado sobre ellos, su brazo oxidado colgando. Precariamente sobre el callejón corrió hacia un panel de control cercano y comenzó a ingresar en el sistema, eludiendo los antiguos protocolos de seguridad con unos pocos movimientos sordos. No nos estoy atrapando ella, dijo su voz tranquila a pesar de la urgencia. Les estoy tendiendo una trampa. El sonido de pasos se hizo más fuerte, y Carrara supo que solo tenían segundos antes de que los mercenarios atraparan sus dedos. Muévete más rápido trabajando a través de la cerradura final en el panel de control. Vamos, vamos. En el panel sonó, y Kara tiró de la palanca con un fuerte crujido, hizo que el brazo de la grúa se pusiera en movimiento, su pesada carga de chatarra colgando precariamente sobre el callejón. Puso un temporizador en el mecanismo de liberación y luego se volvió para saludar cuando dije, «Vamos, corremos, lo conseguí». Hale asintió, aunque sus ojos estaban muy abiertos por la incertidumbre. Los mercenarios aparecieron en la entrada del callejón con sus armas desenvainadas. T-Rose estaba con ellos. Su fría mirada se fijó en Kira con intenciones mortales. No hay ningún lugar al que correr. T-Rose gritó con su voz goteando arrogancia, «Ríndete ahora y podría dejarte vivir lo suficiente para que te arrepientas». «Me traicionaste». Kara sonrió con sorna. «Lo siento, no me interesa». Presionó el comando final en el panel. «Vete». El brazo de la grúa liberó su carga, y una enorme pila de chatarra y escombros cayó estrepitosamente en el callejón. Los mercenarios apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Antes de que fueran enterrados bajo el peso de la caída en bristallos, lograron saltar hacia atrás evitando lo peor del colapso. Pero sus hombres no tuvieron tanta suerte. Kira y Hale corrieron por el otro camino, corriendo hacia los muelles mientras el sonido del choque resonaba detrás de ellos. No se detuvieron, no miraron atrás. La bahía de atraque se alzaba frente a ellos, y Kara pudo ver la pequeña nave Slick esperándolos. Llegaron a la nave, y Hale ingresó rápidamente los códigos de acceso. La escotilla se abrió con un silbido y treparon a bordo. Kira no perdió tiempo en correr hacia la cabina mientras Hale encendía los motores. «Salgamos de aquí», dijo tomando el asiento del copiloto. La nave rugió, cobrando vida, despegando del suelo justo cuando Talos y sus hombres sobrevivientes llegaron a la bahía de atraque. El fuego de Blaster estalló, pero era demasiado tarde. La nave se disparó al cielo, dejando a Varian Prime atrás. Kara se reclinó en su asiento. Su corazón todavía aceleraba. «Bueno, eso fue divertido», murmuró. Sarcásticamente Hale la miró. Su rostro era una mezcla de alivio y agotamiento. «Tienes una idea extraña de diversión», mientras las estrellas pasaban a toda velocidad junto a ellos. Los pensamientos de Kari regresaron al Catalyst. Lo que fuera que habían escapar de eso era solo el comienzo, y ambos sabían que el verdadero peligro todavía estaba ahí afuera esperando. El silencio en la cabina se alargó mientras la nave se precipitaba a través del hiperespacio. Kira se sentó en el asiento del copiloto, recuperando el respiración, mientras Hale navegaba por los sistemas de la nave, asegurándose de que habían escapado, al alcance de T por ahora. Pero la tensión permaneció. Ambos sabían que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande, y solo estaban arañando la superficie de ello. Hale finalmente rompió el silencio. «El catalizador», dijo su voz baja pero firme. «No es lo que piensas». Carrara lo miró, su expresión ilegible. «Me has estado dando largas por demasiado tiempo». «Hill, quiero respuestas ahora». Hale sighed, frotando sus manos sobre su rostro. «Te lo mereces». El catalizador es un arma, pero no cualquier arma. Es antigua desde antes. La humanidad era conocida en la galaxia, construida por una raza que desapareció hace mucho. Kara frunció el ceño, inclinándose. Hacia adelante, una raza más antigua que los humanos. ¿De qué tipo de arma estamos hablando?
Algo que puede remodelar. La galaxia saluda, dijo su voz sombría. No es solo un bong. No es algo que lo destruya. Puede manipular la energía, cambiar el tejido fundamental del espacio y el tiempo. Imagina si alguien pudiera controlar la gravedad, deformar el espacio a voluntad o alterar las estrellas mismas. Eso es lo que el catalizador puede hacer. A Kara se le heló la sangre. Estás diciendo que puede controlar sistemas enteros. Hale asintió. Por eso es tan peligroso. Quien lo controle podría esencialmente reescribir la realidad misma. Es por eso que Tlos estaba detrás de él y por qué los gobernantes de Varian Prime lo quieren. Todos quieren ese tipo de poder. ¿Y tú? Kira preguntó en voz baja, entrecerrando los ojos. ¿Cuál es tu apuesta en esto? Hale bajó la mirada. Su voz se suavizó al principio. Lo quería para mí. Pensé que podía usarlo para obtener una ventaja para controlar mi propio destino. Pero cuanto más aprendía sobre él, más me daba cuenta de lo peligroso que era. Sabía que tenía que mantenerlo fuera de las manos equivocadas. Kira consideró sus palabras con cuidado y el sindicato. Eran un medio para un fin. Tenían recursos. Yo no, pero incluso ellos no entienden con qué están lidiando. El peso de la revelación de Hale se apoderó de ambos. Kira se reclinó en su asiento procesando todo. Las apuestas eran más altas de lo que había imaginado. Había estado persiguiendo una simple recompensa, pero ahora estaba envuelta en una carrera para detenerlo. Un arma que podría destruir sistemas estelares enteros. Su mente corría con posibilidades, así que, ¿dónde está el catalizador ahora? Hale dudó mirando los datos de navegación de la nave. Está en una antigua estación espacial en los confines de la galaxia, algo más antiguo que cualquiera de las razas conocidas. Yo logré rastrear su última ubicación, pero llegar allí no será fácil la estación. Está fuertemente custodiada y no somos los únicos que la buscamos. Kara se puso de pie. Caminando por la pequeña cabina no tenemos muchas opciones. Si no detenemos esto, nadie. Lo hará, Hale asintió. ¿Necesitaremos un plan y aliados? Kira dejó de caminar y lo miró. Con sus ojos duros. No confío en ti. Hale, has mentido y manipulado todo este tiempo, lo sé. Él admitió su mirada inquebrantable. Pero me necesitas y te guste o no te necesito, por un largo momento. Se miraron el uno al otro, el peso de su misión compartida hundiéndose finalmente. Kara se volvió hacia la cabina vista de las estrellas fijaron rumbo a la estación. Dijo su voz. Resuelta, vamos, terminar. El viaje a la estación transcurrió sin incidentes, pero la tensión se sentía en el aire. Cuando salieron del hiperespacio, Kira y Hale se encontraron mirando la estructura monolítica que flotaba en el vacío. Una estación diferente a todo lo que Kara había visto antes. Era enorme, oscura y antigua. Su superficie estaba marcada por siglos de abandono. Una extraña arquitectura angular sobresalía de su casco brillando débilmente con símbolos alienígenas. «Estamos aquí», dijo Hale, silenciosamente, guiando la nave hacia una de las estaciones. «¿En la base? Mantente alerta, no estoy seguro de con qué tipo de seguridad nos enfrentaremos». La nave aterrizó con un suave ruido y Kara se puso de pie, asegurando sus armas. «Deja que esto termine de una vez». El aire dentro de la estación estaba frío y rancio, y sus pasos resonaban siniestramente mientras se abrían paso por los oscuros y retorcidos pasillos. Los sentidos de Kira estaban en alerta máxima. Su mano nunca estaba lejos de su blaster. «Este lugar es una tumba», murmuró. «Si fue abandonada hace mucho tiempo», dijo Hale. «Pero algo me dice que no está tan vacío como parece». Se adentraron más en la estación siguiendo mapa de Hale. Hacia la ubicación del catalizador, cuanto más se adentraban, más podían sentir el antiguo poder de la estación zumbando. Debajo de la superficie finalmente llegaron al corazón de la estación, la vasta cámara iluminada por el inquietante resplandor de la tecnología alienígena. En el centro había un dispositivo masivo que pulsaba con energía el catalizador. Kira lo miró con asombro y miedo mezclados en su pecho. Parecía casi vivo la forma en que su energía se movía y pulsaba. Esta era el arma que podría remodelar la galaxia. De repente las paredes de la cámara comenzaron a zumbar y el suelo vibró bajo sus pies. Los ojos de Kira se movieron rápidamente mientras corría con su arma. «No estamos solos». De las sombras emergieron. «Talos y sus mercenarios restantes, sus armas desenvainaron. No creías que pudieras vencerme, Bren, para siempre, ¿verdad?
T-Rose se burló dando un paso adelante. Kira maldijo. En voz baja, sus ojos entrecerrándose. «¿Nos seguiste, por supuesto?» T-Rose respondió sus ojos. Brillando de codicia, no podía dejar que te divirtieras solo. «El catalizador me pertenece, salve». Caminó adelante, su mano en la empuñadura de su espada. «No entiendes con qué estás tratando. El catalizador es demasiado peligroso para que cualquiera lo controle». Talos se rió con un sonido frío y hueco. «Ahí es donde te equivocas. Un poder como este está destinado a ser controlado». El agarre de Kira se apretó en su arma. «No vamos a dejar que te la lleves tan bien». La sonrisa se desvaneció y levantó su blaster. «Entonces, morirás aquí el aire en la cámara», crepitó con tensión mientras los dos lados se enfrentaban. El corazón de Kiri se aceleró mientras se preparaba para la pelea, pero antes de que alguien pudiera hacer un movimiento, el catalizador cobró vida, su energía surgió hacia afuera, toda la estación se sacudió cuando el dispositivo comenzó a «¡Despertar, no granizo!», gritó su voz llena de pánico. «Es deshabilitar si se apaga. Estamos todos muertos». La mente de Kira corrió mientras miraba el catalizador. Tuvieron que apagarlo. ¿Pero cómo? Talos también pareció momentáneamente desconcertado por la repentina oleada de poder. Sus mercenarios parecían inseguros mirando entre él y el dispositivo, como si no estuvieran seguros de qué hacer a continuación. «Tenemos que desactivarlo, granizo», gritó por encima del ruido o destrozará todo el sistema. Kira no dudó y corrió hacia el catalizador esquivando el fuego del blaster. Mientras los hombres de T intentaban detenerla, llegó al panel de control y comenzó a trabajar frenéticamente para anular el sistema, sus dedos volando sobre el alienígena interfaz. La estación tembló violentamente mientras la energía del catalizador continuaba acumulándose, amenazando con desgarrar el tejido mismo del espacio. Kira podía sentir la presión aumentando, el calor del dispositivo se volvía insoportable. «Hale», gritó. «Necesito más tiempo». Hale estaba enfrascado en una feroz batalla con Tuz, pero asintió, defendiéndose del líder mercenario con golpes rápidos y precisos. «Haz lo que tengas que hacer». Kara apretó los dientes concentrándose. Toda su atención en el panel de control. El lenguaje alienígena era pero sus instintos finalmente la guiaron. Con una última orden, la energía del catalizador comenzó a disminuir. La luz pulsante se atenuó y el temblor de la estación se hizo más lento. Lo había logrado. Rose dejó escapar un rugido de frustración, pero antes de que pudiera reaccionar, Hale asestó un golpe decisivo tirándolo al suelo. Los mercenarios restantes, al ver a su líder caer rápidamente, se retiraron. Hale se volvió hacia Kira respirando pesadamente. «¿Se acabó?» Kara miró el catalizador, su poder ahora inactivo por ahora. Kira y Hale dejaron la estación atrás, mirando cómo desaparecía en el vacío. El catalizador estaba desactivado, su amenaza neutralizada por ahora. Pero ambos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más viniera a buscarlo mientras la nave se deslizaba por el hiperespacio. Kara se volvió para saludar. «¿Qué?» «Saluda». Se encogió de hombros. Su XP estaba fresca y cansada pero determinada. «Destruimos el mapa hacia el catalizador por ahora, es seguro, pero la galaxia siempre estará buscando poder como ese». Karen asintió con la cabeza, sus ojos distantes. «Supongo que eso significa que nuestro trabajo no ha terminado». Hill sonrió levemente. «No, no lo ha hecho». Carol se reclinó en su asiento. Una extraña sensación de paz se apoderó de ella. La galaxia era un lugar peligroso, lleno de amenazas e incógnitas, pero por ahora habían detenido una catástrofe y estarían listos para la siguiente.